Bueno, pues el día 21 de diciembre es la fecha que el juez Sullivan dijo que se bloqueaba el título 42. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿y ahora qué? Porque ¿será cierto las previsiones de que pueden llegar a entrar 18.000 personas por día? Santiago, ahí entrarían entonces casi a matacaballo estas medidas que están tratando de tomar con los nicaragüenses, con los cubanos y con los haitianos, muy similares. Sí, sería otro modo inconsistente de aplicar la ley. Bueno, yo me alegraría que eso pudiera ser posible. Evitaría el descalabro que hay en la frontera si se aplica el mismo programa que ya se hizo público en el octubre de este año con los venezolanos. Y explico brevemente en qué consiste. Este programa es muy sencillo, es concederle un parol humanitario o un advance parole a aquellas personas que encuentren aquí en los Estados Unidos un sponsor responsable, de una persona responsable que les dé albergue y soporte económico por el tiempo en que esa persona necesita para regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos. En el pasado entraron con ese programa 24.000 venezolanos. Yo pienso que si un programa como este se le ofrece al pueblo cubano, se va a quedar vacía la isla, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero además plantea otra cosa, y es que dentro de lo que están pensando también, aparentemente cualquier persona que llegara a los Estados Unidos a la frontera, pero habiendo atravesado cualquier otro país, por ejemplo México, ya no podría pedir ese asilo. Eso, Dan, de alguna manera no reduce también y perjudica a las personas que legítimamente sí son opcionables a un asilo. Sí, por eso se tiene que terminar estas manipulaciones de esta medida. Y yo creo que es necesaria, urge preservar lo que es una política de asilo, pero tiene que terminar el fraude, limitar lo que es las oportunidades de asilo, es precisamente por lo que tú dices, Marian. Y yo creo que también al mismo tiempo hay que aumentar las deportaciones, al mismo tiempo darle aumentos a la patrulla fronteriza para incentivarlos a quedarse, porque estamos perdiendo muchos, y asegurar, yo creo, acuerdos con estos países de origen para que se pueda hacer la solicitud en esas embajadas. Yo creo que esto es algo necesario que se puede hacer. Actualmente yo creo que los republicanos están bajo inmensa presión para conseguir reformas que fortalezcan la seguridad de la frontera, pero no van a poder lograrlo un cambio sin la ayuda de los demócratas en el Senado, claro. Y ese es el problema. Por eso claro, por eso yo estaba comentando, Dan, que sería necesario quizá llegar a cualquier acuerdo que fuera bipartidista y que tuviera el empuje necesario para que realmente se convirtiera en algo factible, en algo que realmente sea visible, del que se puedan beneficiar, sobre todo, insisto, sobre todo esas personas que tienen que huir de sus países porque están siendo perseguidas y porque sus vidas realmente corren peligro. No, y es una realidad, tú lo has dicho, y iba a decir que también viceversa, los demócratas están bajo inmensa presión también que den resultados de vías de legalidad, pero no pueden sin los republicanos. Y yo creo que ahí se puede reconciliar esas diferencias y balancear lo que es una reforma entre seguridad y también lo que son vías legales, pero tienen que acordar estos dos partidos y hasta la fecha pura política propia. Y además, Santiago, esto perjudica, como digo, por muchos frentes, porque además la patrulla fronteriza, como estaba muy bien diciendo Dan, se encuentra con otro problema, y es que no solamente le dan las armas legales para poder frenar esta migración tan irregular y tan grande en la frontera, sino que ahora le van a quitar también la posibilidad de poder expulsar a esos migrantes acogiéndose como se acogían al título 42. Sí, la alternativa de la expulsión es que hacer de la entrevista de miedo creíble una evaluación sobre la posibilidad de que la persona, que es lo que se ha venido diciendo, pueda demostrar o acreditar que para poder entrar entonces a los Estados Unidos con la calidad de refugiado, de que puede ser objeto de tortura en el país de origen. Y esto eleva entonces el estándar de revisión de la acreditación que esos refugiados puedan ofrecer, porque cuando usted tiene que demostrar con clara y convincentemente que usted
tiene más probabilidades de que no, de que sea torturado de regreso a su país. Eso hace mucho más difícil la entrevista que se te venía considerando, que es simplemente la del miedo creíble, que es que la persona pueda demostrar en la frontera de que a su regreso al país puede ser objeto de cualquier persecución. La tortura es otra cosa, porque se está tratando de casos donde se ve con severidad se utilizan maltratos por oficiales del gobierno, y eso es muy, muy difícil de probar, de que un individuo al regreso a su país sería objeto de tortura. No es lo mismo. Ahora, claro, lo que están es empeorando. Claro, pero el tema aquí es que luego te encuentras casos como el chico que tuvimos hace un tiempo en nuestro programa, que venía acompañado de su madre, que había estado incluso en la cárcel por protestar después de las manifestaciones del 11 de julio, que su madre tenía cáncer ahora y había hecho todo lo posible por venir, que estaba trabajando desde el primer día, presentándose a sus citas migratorias, y sin embargo su destino pues estaba en manos de un agente fronterizo que en aquel momento a lo mejor tenía un mal día o no sabía juzgar ese miedo creíble, y le dijo que tenía que regresar a su país. Y en medio de todo esto, si ya queremos poner la guinda al pastel, el interés que tienen muchos de estos países en negociar con estos migrantes como si fueran cabezas de ganado. Y si no, que se lo pregunten a Cuba, o se lo pregunten a Venezuela, o lo pregunten en Nicaragua. Nicaragua negocia que se salga de Cuba sin necesidad de visas para fastidiar a los Estados Unidos. El señor Díaz-Canel decide de repente que los que no eran extraditables lo van a ser. Quién sabe qué ha pasado entre medias para que esto ocurra. El señor de Venezuela no los acepta de regreso, pero envía aquí gente que pueda todavía poner más feo el pastel. En fin, esto no es solamente un problema acá. Claro, nosotros sufrimos las consecuencias, pero es un problema que viene al resto. ¿Cuál es su reflexión sobre todo esto, Dan? Porque quiero decir, nosotros somos la consecuencia de todo eso que realmente se está originando en América Latina, porque tampoco, al no reconocer una crisis, tampoco se negocia de la forma que se debería negociar con los países que lo están causando. No, yo creo que es lamentable la forma de que la izquierda, yo creo que ha quebrado al individuo en estos países. Mire, últimamente, voy a ser muy sencillo, por ser pro inmigrante, que lo somos, no significa ser antiseguridad fronterizo también. Y viceversa, por ser pro seguridad fronterizo, uno no quiere decir que es anti-inmigrante. Yo creo que urge la reforma para las dos cosas, fortalecer la frontera, pero al mismo tiempo aumentar las vías legales para ayudar a estas personas. Y sobre todo porque además, Dan, hay otro tema, y tú lo has tocado, y además dentro de la iniciativa libre y trabajando con hispanos, uno lo sabe, no es una cuestión de no tener compasión de esos padres que vienen con los niños de las manos o de esos jóvenes que quieren tener un futuro mejor, es simplemente pensar también en las personas que están aquí, porque de los países que ellos vienen, tienen la misma legislación que tendría cualquier país para poder de alguna forma proteger sus fronteras. Eso es, y yo no sé si un libre mercado puede acomodar tanta ola de gente que viene tan necesitada, que tiene que haber orden, y un país pone el orden, pone las condiciones y decide quién entra y quién no. Y actualmente eso no está sucediendo.